Bienvenido a un nuevo video resumen del curso Aptis General Online. El primero sobre la habilidad del writing. Si ya habéis leído nuestra guía Aptis, conocéis los 4 ejercicios que componen este apartado del test. En este vídeo os traemos las líneas generales que os permitirán escribir vuestros textos formales e informales y una serie de consejos para que saquéis todo el partido a vuestro test. Empecemos hablando del nivel de formalidad. Se nos dice en muchos casos que nuestros textos deben ser formales o informales. Se nos da una serie de estructuras para utilizar en uno y en otro, pero ¿de verdad nos explican en qué consiste un texto formal o informal? Eso es lo que abordaremos en este vídeo. Hablaremos de vocabulario, de contracciones, de verbos frasales y de estructuras que pueden formalizar o hacer nuestros textos más informales. ¿Y el por qué? Empecemos hablando de las contracciones. En un texto informal deberemos contraer siempre que sea posible, al igual que haríamos a la hora de hablar. Por ejemplo, I'll pay you a visit tomorrow. I'll, contracción de I will. Por contra, en los textos formales nunca deberemos hacer este tipo de contracciones, típicas del habla o del lenguaje informal. Por ejemplo, I will visit you tomorrow. I will. Nunca hagamos la contracción. Recordemos, en textos informales debemos siempre contraer, como hacemos al hablar. Don't, she'll, their, his. En los textos formales nunca contraigamos al escribirlo. Por ejemplo, do not, she will, they are o he is. También debemos elegir con cuidado las palabras que vamos a incluir en nuestros textos, pues algunas pueden hacerlos más formales y otras más informales. Por ejemplo, en un texto informal tenderemos a utilizar el verbo ask, preguntar, mientras que en un texto formal cambiaremos ese verbo, por ejemplo, por inquire, con el mismo significado. También hay, por ejemplo, linkers o conectores que pueden ser más formales o informales. Informales como though o también so far, o más formales como although o thus far. Sustantivos, también deberemos de tener cuidado. Por ejemplo, chance en una frase queda más informal que su versión más formal, opportunity. Los adjetivos también los hay más formales o informales. Por ejemplo, bad effect es mucho más informal que decir a negative effect. En el enlace de abajo podéis encontrar muchos más ejemplos y unas tablas más completas de cada uno de los tipos de palabras más formales y más informales, y frases con ejemplos. Y llega el turno de hablar de los verbos frasales. Ya sabéis, esos verbos que se forman con el verbo y una partícula y funcionan como una sola palabra. Por ejemplo, make up o take off. Bueno, en principio estos verbos los consideraremos informales. Por ello, si estáis escribiendo este tipo de textos, aseguraos de incluir al menos uno, pues esto os dará puntos. Por el contrario, si estáis escribiendo un texto formal, pues ya sabéis que en principio debemos evitarlo. Y entonces, en vez de utilizar estos verbos más informales, utilicemos su verbo no frasal, que normalmente será más formal. Por ejemplo, si decimos la frase The detective will look into it. Look into es el verbo investigar, el frasal, informal. En cambio, si decimos The private detective will investigate the case. Investigate, verbo no frasal, investigar también. Esta oración es mucho más formal. No obstante, existe un puñado de verbos frasales que sí se consideran formales. Por ejemplo, carry out, realizar, o bring about, producir. Un cambio, por ejemplo. The railways brought about huge changes. El ferrocarril trajo o produjo grandes cambios. Las estructuras y oraciones que normalmente se utilizan en uno y otro tipo de textos suelen ser también muy diferentes. En los textos formales las oraciones suelen ser más largas, relacionando ideas entre sí con linkers formales.
También se utiliza con gran profusión voz pasiva y otras estructuras formales. Que podamos utilizar frases más largas no quiere decir que un párrafo se componga de una sola frase, que no haya más que un punto y final. Pues eso resta puntos. En un párrafo debe de haber distintas oraciones relacionadas entre sí. En los textos informales, por contra, las frases y las oraciones suelen ser más cortas. Normalmente se suele también rodear a estos textos informales con un lenguaje mucho más conversacional, utilizando, por ejemplo, preguntas como las question tags o estructuras parecidas para que sea el texto mucho más conversacional. Por ejemplo, "This course is awesome, don't you think?" O "The prices on the website are much better, aren't they?" En nuestro escrito es necesario que cada palabra cuente, que aporte todo el significado posible y ahorrar así todo lo posible también en palabras. Por ejemplo, ¿por qué decir que estamos very tired si tenemos el adjetivo shattered? También debemos evitar emplear palabras vacías que no van a aportar nada a nuestro escrito. Sustantivos como thing, cosa, o stuff, o adjetivos como nice, good o bad. Debemos evitarlo y en su lugar utilizar otras palabras que aporten más significado y que a su vez nos van a dar mucha más puntuación. Por ejemplo, ¿por qué hablar de bad weather si podemos utilizar terrible weather o awful weather o miserable weather? ¿O por qué hablar de que algo tiene un bad effect si en su lugar podemos decir detrimental effect o negative effect? Como veis, son muchos los elementos que colaboran entre sí para formar un texto formal o informal. En esta serie de vídeos os proveeremos con todo el conocimiento necesario y también os daremos muchos ejemplos paso a paso. Nos vemos en el próximo vídeo.